Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Javier Cárdenas y te quiero dar la bienvenida a este canal donde busco compartir acerca del Señor Jesucristo, su Evangelio y la palabra de Dios. En primer lugar, quisiera contarles un poco de la dinámica que va a tener el canal y de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes. Y es que a partir de esta semana vamos a tener dos videos en el cual el primero va a ser un pequeño estudio bíblico respecto a conceptos, definiciones, temas importantes que como cristianos y todo cristiano debiese conocer. Y el otro video va a ser una palabra, un mensaje, una buena noticia que le pueda edificar a usted, pueda edificar a mi vida y pueda marcar las pautas de cómo debiésemos actuar como cristianos y cómo debiésemos aplicar el Evangelio día a día en nuestras vidas. En este primer estudio bíblico quiero tratar acerca del tema del ayuno, el cual hoy en día tiene algunas tradiciones que nos debiésemos consultar si realmente tiene las aplicaciones bíblicas que se están llevando hoy en día. Y la palabra ayuno, para saber su procedencia, viene de un sustantivo en hebreo que es tesón, y este sustantivo del verbo tesum, y significa la simple renuncia voluntaria a ingerir alimentos. Y entendiendo que hacemos una renuncia, una extensión de consumir alimentos, ¿cuánto debiese durar el ayuno? Y es que el ayuno, cuando revisamos la palabra del Señor, cuando la estudiamos, debe durar a lo menos un día completo, ya que, por no decir todas las referencias establecen el tiempo en días. Una referencia que podemos encontrar está en Deuteronomio 9:9, que menciona o dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Aquí Moisés hace referencia precisamente a días, como 40 días y 40 noches. Otra referencia la podemos encontrar en Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, y en el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, la Biblia establece y nosotros debiésemos entender que el ayuno es de al menos un día. Y también poner y ser bastante enfáticos que la Biblia no menciona la existencia de medios. Ayunos y los cuales que existen hoy en día solamente provienen de acuerdos, preceptos o tradiciones humanas. Y entendiendo cuánto debe durar, que simplemente la extensión de alimento, el día de ayuno o los días que usted decida ayunar, ¿para qué sirven? Y es más que nada un periodo de tiempo en el cual el cristiano lo debe ocupar para meditar, para orar y pasar tiempo con el Señor, sin ingerir alimentos, con el fin de buscar vaciarse en la carne para ser llenados en el espíritu. Ahora bien, el ayuno en el Antiguo Testamento generalmente era asociado a lamentos, a estar llorando, a mostrarse humillado, y generalmente se asociaba con la vestimenta de silicio y de sentarse sobre cenizas. Para su conocimiento, los vestidos de silicio en esos tiempos, en el pueblo de Israel, eran vestimentas asociadas a lana, de oveja, en la cual era muy áspera y que producía mucho roce entre esta vestimenta y la piel, la cual producía generalmente heridas. Los judíos se ponían esta vestimenta para mostrarse arrepentidos, humillados, que estaban lamentando, que buscaban tener el perdón de Dios. Y para esas referencias tenemos dos en el Antiguo Testamento, uno son Jonás capítulo 3, versículos 5 y 6, la cual menciona y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Otra referencia está en Daniel, capítulo 9, versículo 3, que dice: y volví mi rostro a Dios, a el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y cenizas.
entendiendo que en el Antiguo Testamento generalmente esto era una humillación a poder ser visto por los demás de que la persona está ayunando. Nosotros nos debiésemos preguntar cómo debe ser el ayuno en los tiempos que vivimos nosotros. Y sí, obviamente cuando les comento esto me refiero a vivir en la gracia del Señor, en que somos salvos a través de la justificación por nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos a través de creer en Él. Y es que el ayuno debiese ser en intimidad con Dios. Y cuando hablamos de intimidad nos referimos precisamente a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De este pasaje podemos extraer o establecer tres principios. Y es que el ayuno debe ser de conocimiento de Dios y la persona. No es necesario mostrar a los demás, anunciar a los demás que estamos en un proceso de extensión buscando en la presencia del Señor. También otro punto es no buscar la recompensa en público, que va de la mano de lo que comento, de no decir que estoy ayunando, que estoy en abstención, ya que precisamente no buscamos que ser recompensados, no buscamos ser reconocidos como alguien más cercano a Dios, alguien más santo que otro. Simplemente estamos buscando llenarnos del Espíritu Santo, llenar nuestro espíritu de la presencia de Dios, y obviamente uno debe actuar y mostrar un gozo en todo momento, ya que en el pasaje principalmente menciona respecto a eso que se debe ungir la cabeza y lavar el rostro. Y es que debemos mostrarnos, obviamente, como si fuese un día normal para nosotros, que no estamos haciendo ningún sacrificio que para que los hombres nos miren, sino que es algo en la intimidad de Dios, y estamos alegres, contentos, como si fuese un día normal en su vida. Pero también el ayuno que nosotros debiésemos hacer cuando tenemos de alimentos es que debe ser en humildad y no jactancioso. El ejemplo más claro que les puedo mencionar lo tenemos en la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, del versículo 9 al 14, pero yo me voy a centrar en los versículos 11 y 12, los cuales mencionan: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En esta parábola, dos personas subieron a orar, pero el fariseo hace una oración resaltando sus cualidades, defenestrando al publicano, y él se enaltece, se cree que está más cercano a Dios, o cuando él ora a Dios, quiere resaltar que le ayuna 2 veces a la semana, y que también da sus diezmos. Es decir, eso lo que les mencionaba un poco atrás, no debe buscar una recompensa o sea, un reconocimiento primeramente de Dios, simplemente es que el ayuno debe ser una humildad para yo estar más empapado de la presencia de Dios. Y a raíz de esto, el Señor Jesucristo deja claro en esa misma pasaje, en esa misma parábola, que quien se enaltece será humillado. Pero al contrario, el publicano que fue y pidió a Dios misericordia porque se consideró pecador, cuando bajó, cierto, del templo, bajó justificado. Y una continuación de esto es una pregunta un poco, digamos, no controversial, pero sí una pregunta que hoy en día se puede presentar o que la gente la pudiese tener. Y es que, ¿puedo ayunar para que Dios me cumpla una petición? ¿O el ayuno que yo hago puede hacer cambiar el plan de Dios? ¿El ayuno que yo quiero hacer va a hacer cambiar lo que Dios dijo? Y la respuesta es bastante clara, y es que no. No podemos pretender que a través de la práctica de la extensión de alimentos podamos cambiar a Dios, podamos cambiar lo que Dios ha establecido. No podemos
buscar nuestro propio beneficio a través de esta práctica. Y para esto vamos a analizar Isaías 58, del versículo 3 al 5. En el versículo 3 dice, y Dios dice muy claramente, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Dios literalmente, cuando hace la pregunta ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Es que literalmente Dios le cuestiona al pueblo de Israel que ellos estaban ayunando a fin de que Dios hiciera caso, y la contrapartida, el pueblo de Israel hablaba acerca de que Dios no hacía caso de ellos, pero ellos estaban ayunando y que Dios debiese haber hecho caso. La otra parte importante es que dice humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El pueblo de Israel se sentía con la libertad y el derecho de catalogarse como humildes y humillados a Dios, y que en la última parte no te diste por entendido que a Dios no le interesaba acerca de la gente que se humillaba. Y entendemos, y en un libro muy particular de la Biblia, como es Malaquías, encontramos dos referencias respecto a los cuestionamientos que hizo el pueblo de Dios a raíz de los ayunos o de lo que ellos hacían o de humillarse a Dios. Dios no los tenía por entendidos o Dios no los consideraba importantes. Una de ellas está en Malaquías capítulo 2 versículo 17, el cual dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en quién hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dentro de este mismo libro, en el capítulo 3, en versículos 3 y 15, encontramos y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, que hemos hablado contra ti, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y en ambos pasajes, como les menciono, el pueblo de Israel vuelve a cuestionar a Dios, provocando el cansancio de él, ya que prácticamente están diciendo que Dios se agrada a aquellos que practican la maldad, dejando de lado una cualidad muy importante de Dios, que es 3 veces santo. Entonces, entendiendo esta parte, nosotros no podemos cuestionar a Dios, podemos hacer enojar a Dios inclusive, si nosotros queremos a través del ayuno que Dios haga algo por nosotros, que a través del ayuno yo quiero cambiar los planes de Dios, si a través de lo que yo estoy haciendo quiero que Dios haga lo que a mí me parece correcto. Y en el versículo 3, Dios les dice, buscáis vuestro propio gusto. Y era lo que en contrapartida el pueblo de Israel pensaba de ellos mismos. Se decían, nos humillamos a ti. Ellas se creían que se habían humillado a Dios, pero Dios les dice claramente que solo piensan en ayunar para complacerse a sí mismos, que cumplen sus deseos. Y en el versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Quiero hacer una referencia al Nuevo Testamento, pero primero en contiendas, otra parte del versículo 4 de Isaías 58 que dice contiendas, en NTV dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Y es que ahora sí, haciendo la referencia en el Nuevo Testamento, sabemos que las contiendas son obras de la carne y no del espíritu. Y eso, como lo sabemos, de acuerdo a lo enseñado por el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículos 19 y 20, que dice, y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Por ende, de nada sirve ayunos que buscan el favor de Dios o sobre otra persona, como les compartí la parábola del fariseo y el publicano.
En este pasaje de Gálatas está más que claro cuando hace la mención acerca de las contiendas que había. Es decir, que Dios claramente en este versículo 4, Isaías 58, de qué sirve ayunar, de qué sirve abstenerse de alimentos si a fin de cuentas siguen con las mismas prácticas. Como les mencioné al principio del video, cuando ayunamos, cuando nos abstenemos de alimentos, es simplemente buscar la presencia de Dios, llenarnos de Él, estar con Él, aprender más de Él. ¿De qué sirve un ayuno si simplemente hacemos lo mismo o estamos en contiendas o disensiones en, mejor en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia? De nada sirve, de nada es provechoso. Continuando con este análisis acerca de que claramente no podemos ayunar para cambiar a los planes de Dios o para buscar el favor de Dios o que haga lo que nosotros queremos hacer, el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y cenizas. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dios les cuestiona al pueblo de Israel que lo que ellos hacían y buscaban era la autojustificación egoísta, que a raíz de esto simplemente querían engañar a Dios con una santidad por obra, sumando que padecían hambre solamente por un día y que por hacer esfuerzos de sacrificio, Dios les debería recompensar por aquello. Y para cerrar la respuesta de este análisis del versículo 5 y cerrando el análisis que somos a Isaías 58, versículo 3 al 5, no podemos pretender ayunar para Dios que nos cumple algo. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia y está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, que dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. El rey David decide ayunar debido a que Dios había tomado una decisión sobre el niño que la mujer de Urías le había dado. Y en el versículo 21 más adelante dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Como menciono, el rey David quería que a través de su ayuno era una intención de que Dios cambiara la decisión de hacer morir al niño, porque el deseo de David era que obviamente el niño viviera, pero en ese mismo pasaje David entiende que no era la voluntad de Dios. Entonces en ese pasaje encontramos claramente que cuando nosotros tenemos un deseo, puede ser muy buena nuestra intención, debemos dejarlo en la voluntad de Dios y no pensar que el ayuno puede cambiar la voluntad de Dios, pueda cambiar sus decisiones, sino que debemos aprender que Dios toma las decisiones y debemos aprender a aceptar las decisiones que Él toma. Y finalmente, para poder cerrar este estudio bíblico, les ha hablado de un ayuno de abstención de alimentos. Pero, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Lo tenemos básicamente en Isaías 58, del versículo 6 al versículo 10, que dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te orará Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, saciarás el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. En este pasaje, cuando hace referencia a dejar ir libres a los quebrantados, romper el yugo, la verdad es que en el pueblo de Israel habían algunos esclavos, y cuando estuvo el asedio en Jerusalén, estuvieron los caldeos, ellos decidieron emancipar a los que eran esclavos, que por ley se tenían que hacer cada 6 años, pero que los amos de estos, una vez que los caldeos abandonaron Jerusalén,
volvieron nuevamente a esclavizar a las personas, sacando el rema de este pasaje. Debemos entender que el verdadero ayuno que Dios estableció, que el ayuno de la extensión de alimentos se puede practicar, que es un acuerdo, es una práctica y que muchas veces toma nombre, muchas referencias encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, pero que el verdadero ayuno que Dios estableció es que debemos ser de bendición para otros, demostrar nuestra fe y nuestra transformación de vida a través de los frutos que nosotros producimos a través de la fe, y que esos mismos frutos son los que traen consigo obras de bendecir a otros, de ayudar a otros. Y para esto, para cerrar, tenemos un pasaje que debe ser muy conocido por nosotros, que es Santiago 2, versículo 14 y 18, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de que aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, si tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En conclusión, es que la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús es para salvación, pero esa misma fe y ese mismo creer en nuestro Señor Jesucristo es que produce una transformación de vida que nos lleva, obviamente, a dar frutos. ¿Cuáles frutos? Aquellos que de ayudar a otros, de bendecir a otros, de querer poder extender la mano, de poder ser un hermano, una hermana que sea de bendición. Y obviamente también tenemos la opción de practicar el ayuno de extensión de alimentos, siempre y cuando sea provechoso. Y cuando es provechoso, cuando nosotros buscamos estar en la presencia del Señor, empaparnos de Dios, empaparnos más de su presencia, buscar más de Él, más de su palabra, más oración, de más de conversar con Él. Entonces, para cerrar, bueno, si le ha gustado este estudio bíblico, si le ha gustado este video, le quiero invitar a que se suscriba, que a lo mejor en sus comentarios usted pueda poner algún tema que le sea de interés para ese estudio bíblico. Y bueno, si a lo mejor tú por coincidencia entraste a este video o alguien te lo mandó y a lo mejor no conoces al Señor Jesús o te resulta un poco complicado estas cosas, yo te quiero decir que simplemente la palabra nos enseña que si confesamos que Jesús es nuestro Señor, podemos ser salvos. Tú donde quiera que estés, y a lo mejor no entiendes estos temas que yo trataba en este video, pero tienes el deseo de entregar tu vida a Dios, yo te digo, donde quiera que estés, con tus palabras, sencillamente, no, esto no es nada de algunas palabras que dan poder, simplemente es que en tu corazón decidas entregar tu vida a Cristo, buscar un lugar donde congregarte y Él puede hacer contigo la obra perfecta que ha destinado para tu vida. Que Dios les bendiga.